Buenas noches. Pues le damos las gracias por haber asistido a esta conferencia de Eti Gilesun, y hoy tenemos el honor de tener a Rosana Navarro en nuestro Instituto de Espiritualidad, que viene desde Bogotá. Rosana Navarro es profesora del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, paréntesis, donde estudiamos los carmelitas y donde también fue mi profesora. Es doctora en Teología e hizo su tesis en Eti Gilesun, que es la que vamos a escuchar en esta noche. Magíster en Teología, Magíster en Educación y licenciada en Teología de la misma Universidad Javeriana. Su labor profesional se ha desarrollado en el ámbito educativo como profesora de educación religiosa escolar y en la coordinación del trabajo pastoral con población de niños, jóvenes y padres de familia en situaciones educativas de Bogotá. Entonces, yo les pido que le recibamos con un aplauso a Rosana. Gracias por venir y sobre todo por aceptar esta conferencia en el Instituto de Espiritualidad. Entonces, pues vamos a escuchar. Gracias por todo lo que nos vas a compartir, por todo el tiempo que te ha llevado a estudiar, conocer a Eti, y que hoy pues tenemos este regalo para nosotros, para poder acercarnos más a nosotros, a la parte humana y a la parte espiritual. Muchísimas gracias, muy buenas noches. De verdad es un gusto para mí estar aquí. Compartir con ustedes en este ratico una cosa mínima, pequeñita, pero que ojalá pueda dejarles a ustedes como esas ganas de seguir investigando, de seguir indagando y aprendiendo, porque de esta manera hay una cantidad de cosas por aprender que son enormes, de verdad. Muchísimas gracias por su tiempo, por venir hasta acá y por querer escuchar sobre Eti Gilesun. Vamos entonces a iniciar. En primer lugar, esta conferencia se titula Eti Gilesun, lo humano o el arte de respirar la vida. ¿Por qué se llama así? Porque el trabajo que elaboré de mi tesis doctoral buscó establecer la relación entre la experiencia espiritual que todos los seres humanos estamos llamados a vivir, porque la espiritualidad es algo que nos dinamiza la vida, y nuestra realidad humana. ¿Qué relación hay entre nuestra experiencia espiritual, mística si se quiere llamar así, y lo humano que somos? Esa fue como la pregunta. Les voy a contar aquí un secreto. El director en ese momento de los posgrados me dijo: ¿por qué no trabajas el tema teología y mística? Relación entre la teología y la espiritualidad. Pues sí, bonito, interesante, empecé por ahí, hice un proyecto y comencé. Me gasté un año haciéndolo, pero no me satisfizo. Decía, pero es que ¿cómo no hablar de espiritualidad sin hablar de un testigo, de una persona que la vivió? Porque uno no puede hablar de cosas, de ideas, sino de las personas. Lo interesante de trabajar la espiritualidad es que uno trabaja desde las personas y no desde las ideas. Eso es lo más bonito. Entonces vamos a hablar de una persona. Esa persona se llama Eti Gilesun. De fondo, en esta imagen que ustedes observan, aparece un rostro como pintado de colores, ¿no? Aparece un rostro que simplemente está significando el multicolor de la vida de un ser humano. Nuestra vida tiene muchos colores, como muchas emociones y muchas situaciones que vivimos y que pasamos, y que son parte de lo que somos y nos identifican. La realidad, esta realidad que somos y que vivimos, no deja de hablarnos. Todos nos hablan. Lo que
que pasa es que a veces no queremos oír, eso ya es otra cosa, ¿sí? Todo nos habla. Desde el cántico del pajarito por la mañana, si lo alcanzas a salir por la ventana, desde ese pedacito de rayito de sol que se cuela cuando estás abriendo el ojo, desde el sabor de ese chocolatico caliente que te tomas por la mañana o del cafecito, todo eso nos habla. Desde el abrazo que te da el hijito cuando te dice, mami, me voy para estudiar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo nos habla. La cosa es qué tanto somos capaces de escuchar. Todo nos habla de la maravilla de lo humano, porque eso es ser humano, esos detalles de la vida. ¿Somos invitados a la vida? Claro, nuestra vida es una invitación, estamos aquí porque alguien quiso que estuviéramos, somos invitados a la vida. La condición humana, lo humano que somos, impregna todos los rincones de este mundo. A donde quiera que vayamos, está el sello de lo humano que somos. Pero también tenemos que admitir otra situación, y es que la crisis es parte también de lo humano. La crisis afecta al ser humano. Y cuando hablamos de crisis hablamos de problemas, hablamos de dolores, hablamos de situaciones límite, hablamos de enfermedades, hablamos de perder un ser querido, de tantas cosas que ¿quién de aquí me puede decir que no ha padecido algo de sufrimiento en algún momento de su vida? ¿Verdad que nadie? Todos los podemos vivir, es parte de la vida, ¿sí? Entonces, esta mujer Emi es como una especie de experta en comprender el sufrimiento. Desde una situación como la que ustedes se imaginarán, Segunda Guerra Mundial, ella, judía, perseguida por los alemanes, ¿qué se puede esperar allá? Sufrimiento. Sigamos. Este cuadro famoso que, a ver, ¿cómo es que se llama ese cuadro? Guernica. El Guernica de Picasso. Está de alguna manera ilustrando, mostrándonos una situación que vivió la España de la Guerra Civil Española, con todo su desastre, con toda su guerra, pero que simboliza también el desastre de la guerra, de la tortura humana, del desconocimiento de los derechos del otro por parte de otros seres humanos. El ser humano destrozado y desgarrado se refleja en ese cuadro, ¿sí? Y por eso vienen los porqués, las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Cómo comprender la vida? ¿Cómo comprender la vida en medio de las crisis personales que todos tenemos, de las crisis sociales? Ahora cuando comentamos de la crisis venezolana y de la cantidad de venezolanos que a Colombia han llegado, que han llegado al Ecuador, ¿cómo comprendemos el mundo y sabemos vivir en medio de ello sin meternos en el cuento de decir lo que todo el mundo dice? Es que todo el mundo dice que nos están invadiendo. No, usted deje de decir eso. Usted diga, bueno, ¿y cómo puedo ayudar? ¿Yo qué puedo hacer? Vamos a intentar la respuesta a estas interrogantes. Vamos a pasar a la próxima. Lo humano que somos vive en una constante tensión. Y en esa imagen ustedes observan a un lado hay un cerebro, ¿sí? Y al otro lado, ¿qué hay? Un corazón. Un corazón. El ser humano se mueve entre el cerebro y el corazón. Hay cosas que le mueven para un lado o para el otro, pero tiene que haber un justo medio, ¿no? Esa crisis debe resolverse, porque cuando predomina lo uno sobre lo otro no está bien. Hay que buscar siempre el centro. Y cuando el ser humano está tenso, porque no sabe para dónde coger, pues se vuelve débil, se vuelve más frágil, ¿no? Y es difícil, ¿no? El ser humano tiene que recuperarse de esa situación de lo que nosotros llamamos el olvido. Un filósofo habló del olvido del ser, pero también podemos decir que estos tiempos que vivimos son los tiempos del retorno al ser. No sé si ustedes han dado cuenta que hay mucha gente hoy buscando, como locos, respuestas de sentido de vida, de espiritualidades. Hay veces que nos metemos por el lado de la nueva era o por el lado de estas otras salidas de las cartas, el esoterismo y todas estas cosas. Eso también. ¿Pero por qué? Por física, ignorancia. En ese deseo de búsqueda que todos tenemos. Eso es una situación que estamos pasando y que de alguna manera está diciendo es que el ser humano es algo más.
Eso que quisimos borrar y que muchos están queriendo borrar, lo religioso, la marca religiosa del ser humano, no puede desaparecer, porque es un sello que tenemos por dentro. Sigamos. Bien, ¿y cómo alcanzar el equilibrio? Perdón, no sé si se puede interrumpir. Sí, claro que sí. ¿Cómo alcanzar el equilibrio? Vamos a ir comentándolo poco a poco dentro de la misma charla, porque no se puede dar una receta primera. 2 pizcas de no sé qué, no, vamos por partes. En este contexto de crisis, de tensión, de una condición humana vulnerable, nos preguntamos, bueno, Eti se pregunta y se contesta a ella misma, que a veces la cosa más importante en todo un día es el espacio que hay entre 2 respiraciones. A propósito, respirar es como lo más natural y lo más inconsciente que hacemos. Y sin embargo, si por un momento se para la respiración, al minuto estoy ya que no aguanto, a no ser que usted sea nadador profesional y haya tenido un espacio. Pero de todas maneras, más de 10 minutos una persona no aguanta. ¿Sí? La respiración sostiene la vida. La vida comenzó con un soplo, recuerden, con la ruaja. Entonces cuando Eti dice, a veces lo más importante de la vida es ese pedacito de espacio que hay entre una respiración y otra. Uno nunca se pone a pensar en eso. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? En el espaciecito que hay entre una respiración y otra. Ese pensamiento nos lleva a algo más, que no es simplemente, a ver, ¿qué pasa? Miremos los médicos, llamemos a los científicos, ¿cuál es lo que pasa en el espacio entre una respiración? Nadie lo va a descubrir. Es otro lenguaje del que esta mujer está hablando. Qué interesante. Que una mujer en medio de una guerra sea capaz de ponerse a pensar en esto. Digamos. Eti, vamos a contar un poquito quién era esta mujer. Eti es una mujer judía de Holanda, ella está señalada Países Bajos. Nació en 1914, en el mes de enero, el 15 de enero de 1914, ¿sí? Justamente en 2014 se conmemoraron sus 100 años, que ella estuvo por allá visitando y conociendo en dónde fue que ella vivió. Muy interesante, muy bonito. Aquí, en esta aproximación del mapa que se nos plantea, aparecen 3 ciudades que ustedes no alcanzan a ver ahí muy bien, pero que se las voy a nombrar. Middelburg, abajo, la que sigue Ámsterdam, la capital de Holanda, y otra a la derecha de Ámsterdam está Deventer. Son 3 ciudades muy importantes porque fueron las 3 ciudades en donde se movió esta mujer. Nació en Middelburg. Como ven, todo eso queda casi sobre la costa del Mar Norte. Y casi todos estos pueblecitos, si alguno de ustedes ha ido a Brujas, ¿alguien de aquí ha ido a Brujas? Se darán cuenta que está lleno de canales, que el mar se filtra por las calles y hay muchos puentes. Y se utiliza mucho ¿qué vehículo? ¿Qué vehículo se utiliza mucho? ¿No? Góndolas o barcos. La bicicleta. La bicicleta en los países del norte de Europa es lo máximo. Bueno, como aquí ya está empezando a hacerse otra vez la cultura de la bicicleta. Esta mujer es una mujer de la bicicleta. Ay, las bicicletas. En los primeros años del siglo XX, este país se destaca por su posición de neutralidad que al reafirmarse la convierte en la sede de la Corte Internacional de la Haya, ¿no? En Holanda. Eti nace en ese contexto. Recuerden, 1914 es el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ella nace cuando inicia la Primera Guerra Mundial. A ella no le va a afectar. Ya viene después lo que le va a afectar. Vamos a seguir. Aquí tenemos a... ¿quién es este señor? Es un paisanito de Eti, ¿sí? De hecho, en el anuncio que nos han hecho tan bonito de la conferencia de hoy, de fondo está un cuadro de Van Gogh, ¿sí? La melancolía y la tristeza y ese sentimiento profundo que expresa Van Gogh se identifican muchísimo con lo que sucedía en el corazón de Eti también, pero bueno, desde otra perspectiva muy distinta, ¿sí?
Entonces ese es el país de las flores que se llaman Tulipanes. los tulipanes, el país de Van Gogh y de muchos descubrimientos y avances científicos para ese momento. ¿Sí? En ese contexto es que nace él. Aquí nos encontramos con una calle angosta muy propia también de Holanda y una bicicleta. Hagan de cuenta que esa era una de las tantas calles que ella tuvo que pasar durante su vida y durante sus estancias, tanto en Middelburg como en Deventer como en Ámsterdam. ¿Sí? A comienzos del siglo XX existían algunas calles estrechas para que circularan las bicicletas. Algunas eran muy peligrosas. Etty Hillesum, como ciudadana holandesa, utilizó la bicicleta mientras tuvo la libertad de hacerlo. Y es justamente rodando en bicicleta, por eso es tan importante la bicicleta, porque rodando en bicicleta es que esta mujer logró tener una experiencia de Dios muy bonita. Quizás, mientras muchos de nuestros santos tuvieron sus experiencias de Dios en un ambiente de un templo, o de una capilla, o de su propia habitación, pues Etty tuvo una experiencia muy profunda en una bicicleta, por una calle de Holanda. Es decir, para Dios, todos los escenarios son lugares de su experiencia, todos, incluido el baño. Etty aprendió a orar en el baño. Descubrió a ponerse de rodillas en el baño. Los judíos, que se sepa, no se acostumbran a arrodillar. Arrodillarse es un gesto más de los cristianos. Esta mujer aprendió a arrodillarse. Descubrió lo que era eso tan bonito de arrodillarse y de sentir en ese recogimiento algo que le movía por dentro. Y su primer lugar donde se arrodilló fue una alfombra de fibra de coco. Áspera, ¿no? Debe ser dura para las rodillas, pero ahí aprendió y le gustó arrodillarse ahí. Bueno, sigamos. Esta es la portada del libro completo de su obra, porque en español la obra de Etty no está todavía completamente traducida. Hay un compendio que incluso aquí he traído unos poquitos por si a alguno le interesa. El texto de su diario, porque lo que conocemos de ella es por su diario y sus cartas. En inglés, en holandés, por supuesto, que fue la lengua original. En ruso se acaba de traducir la obra completa, en alemán, en francés y en italiano. En español está en proceso de traducción, justamente los padres carmelitas, la editorial Fonte en España, nos están colaborando para esa tarea. Y esperamos que el año entrante ya lo vamos a ver aquí, ese diario completo de Etty. Vamos a mirar también en qué mundo se movió esta mujer. El siglo XX, primera parte del siglo XX, hay una cantidad de movimientos. La filosofía entra como en una evolución interesante y nace, vamos a mirar la siguiente diapositiva, a ver si lo vemos, nace el existencialismo. ¿Sí? El existencialismo de alguna manera responde a una preocupación de los filósofos por la existencia del ser humano en el mundo. ¿Sí? ¿Tiene sentido la vida? Se preguntan los existencialistas. ¿Existe Dios? ¿Es libre el ser humano? Son las preguntas que se hace el existencialismo. Hay existencialistas dentro de los filósofos que son creyentes y hay otros que son agnósticos. No se preocupan por plantearse el asunto de Dios. Esos textos los va a leer también Etty. Esta es una mujer muy cultivada. Estudió Derecho, imagínense. Se graduó como abogada. Hizo un posgrado en Derecho. Estudió ruso y lenguas eslavas, porque su madre era rusa, judía rusa. Y enseñaba, para ayudar a mantenerse, enseñaba ruso. Daba clases particulares de ruso. Y como tenía en toda su historia personal y afectiva muchas preguntas, descubrió el psicoanálisis de, ¿cómo se llama el famoso psicoanalista? Freud. Jung, de otro. Entonces, esta mujer estaba estudiando, cuando estalla la guerra en 1939, estaba empezando a estudiar psicología junguiana. Todo eso. Mucha cosa, ¿no?
El mundo de las ideas en que se movió Eti, allí tenemos la imagen de Sartre, en donde sencillamente está diciendo que no alcanzan ustedes a ver, no tenemos más remedio que ser libres, estamos condenados a ser libres, qué tragedia, todo tenemos que elegir. Usted tiene que elegir. Esa es una de las máximas del existencialismo, pues, de Sartre. El existencialismo no es tanto un ateísmo en el sentido en que extenuaría en demostrar que Dios no existe, sino más bien declara que, aunque Dios existiera, nada cambiaría. Esa es una de las premisas del existencialismo. Entonces, hay muchos filósofos y muchos autores. Este también fue un mundo que leyó esta mujer. Yo simplemente les estoy contando como el contexto para poder entenderla a ella, por qué produjo eso, por qué escribió eso. Sigamos. Aquí tenemos dos autores favoritos de su lectura. Esta mujer se devoró las obras de Rilke, a su izquierda. Rilke, un poeta alemán, unos poemas preciosos. Es un poema melancólico, triste, pero muy profundo, que le llega al alma a él y que cita muchísimo en su diario. Ella a veces dice: ¿cómo me gustaría vivir esto que estoy leyendo? Pero como no lo puedo vivir, por lo menos lo escribo, para ver si algún día me entra. ¿Sí? Eso deberíamos hacer muchos de nosotros, para ver si algún día nos entra. Y por otro lado está Dostoyevsky, el famoso autor ruso, que vivió una experiencia espiritual también muy profunda. Esta mujer se leyó El Idiota y, si no estoy mal, Los Hermanos Karamazov, otra de sus obras, ¿sí? También leyó a Tolstoy y lo leyó en el idioma original ruso, por lo que ella sabía ruso, su mamá era rusa, entonces pudo captar directamente todo el sentido de la obra, ¿sí? Que le llegó al alma, le llegó al corazón. Esta es la familia. Aquí está Eti con su familia. A la izquierda está Eti, su madre aquí sentadita, su hermanito pequeño que se hace pianista. El más altito hermano, se hizo médico, uno se llamaba Jack, el médico Misha, el pianista, y su padre, Luis, era profesor de latín y de griego. Era un hebreo que era profesor de colegio, de latín y de griego. Como a él lo trasladaban de colegio a colegio, porque era como los colegios oficiales que de repente lo trasladan de colegio a otra ciudad, pues él por eso se movió él y en esas ciudades que yo les comenté al inicio, porque su familia se tenía que trasladar a otra ciudad y por esa razón se movía. Aquí hay algunas imágenes que ustedes pueden observar de la vida de Eti. Eti pensativa, Eti con su hermano pianista, cuando está jovencita, con algunas amigas, otra vez su hermano pianista en la parte de abajo. Y aquí nos encontramos con la vulnerabilidad. Ya hemos hecho un contexto más o menos pequeñito de en qué se mueve Eti. La vulnerabilidad. ¿A qué les suena esa palabra? Cuando ustedes les escuchan vulnerabilidad, ¿cómo a qué les parece? Debilidad, frágil, riesgo de que nos hieran, ¿verdad? Como peligro de que nos hagan daño, ¿cierto? Eso suena a la vulnerabilidad. Nos deja ver que lo humano no ha alcanzado la completa humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. El ser humano desde que nace es vulnerable. Quizás el ser humano es de los seres más vulnerables cuando nacen, porque cuando ustedes ven algunos animalitos nacen y ya salen corriendo y la mamá se olvida de ellos, porque ya miren a ver qué hacen. La tortuguita ya la ven caminando al mar y ella llega. Y así muchos animalitos. Pero el ser humano no se puede abandonar cuando nace. ¿Sí? El ser humano nace desnudo. Los animalitos tienen pelo, plumas, protegidos. El ser humano no. ¿Sí? Entonces, es una característica que desde que nacemos está puesta en el ser humano. Somos vulnerables. Nuestra condición nos habla de la labilidad, de la fragilidad, de lo quebradiza que es nuestra existencia. ¿Por qué? Porque siendo Dios tan bueno, nos hizo vulnerables. Se equivocó. Yo creo que ahí tuvo algún errorcito Dios, ¿no?
se equivocó. No debería habernos hecho vulnerables. Si nos quería tanto, ¿por qué nos hizo así? ¿Qué cosa? Ah, por ahí va la cosa, sí señora, por ahí va la cosa. Si Marcela, agarra por donde es. Muy bien. Lo principal, esto lo dice él, y estoy leyendo un trocito de su diario. Lo principal es que, aun cuando tengamos una muerte terrible, seamos capaces de sentir hasta el último momento que la vida tiene sentido y que es bella, que nos hemos dado cuenta de nuestro potencial y hemos vivido una buena vida. Realmente no puedo poner esto en las palabras correctas. Siempre utilizo las mismas palabras. Aunque tengamos una muerte terrible, nuestra vida tiene sentido y es bella. Ahora ustedes entienden de dónde nació la película La vida es bella, del libro de su diario. En su diario repite por lo menos unas 70 veces, la vida es bella. Aún en el campo de concentración, con ese dolor, la vida es bella. Y aún en ese campo de concentración, gris, mugroso, maloliente, yo puedo ver en medio de todo eso un jazmín que intenta nacer por afuera de la ventana, y eso me está indicando que la vida es bella. ¿Cómo aprender a decir eso? Cuando nuestra vida a veces se convierte en puras quejas, en puras quejas. Quizás lo que sucedió con Eti es que ella permitió recibir una cosa que se llama la acción terapéutica perfecta. ¿Quién es el terapeuta? El que ayuda a sanar, ¿verdad? A curar, acompaña un tratamiento frente a alguna situación de enfermedad, etc. Pues la acción terapéutica perfecta es la acción divina que se pronuncia en la acción humana. Pero ojo, cuando le dejamos, porque Dios siempre quiere pronunciarse desde lo más íntimo de tu ser y quizás desde el vecino que tienes al lado, pero a veces lo ignoramos, porque vale más todo el pensamiento, toda la cuestión que tenemos dentro, nuestro ego no deja que eso cambie. Lo hacemos difícil. Él todo el tiempo toc, 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 y nosotros en otra cosa, ¿sí? En otra cosa. Inclusive, a veces, en las personas que nos llamamos, decimos, no, yo tengo una vida espiritual, yo soy buena gente, yo soy de la gente buena de este mundo. Más peligroso. Porque cuando uno se cree bueno, más fácil y más peligroso es no darse cuenta de la verdad y de la belleza que habita en ti, precisamente porque estás tan seguro que eres bueno que no admites nada distinto. No sé si me hago entender. Es un riesgo que tenemos que saber y que tenemos que tener cuidadito con eso. Obviamente, como a todo el mundo, a Eti tampoco le gustaba mostrarse vulnerable. Pues ¿a quién le va a gustar? Ocultemos nuestras cositas feas para que no nos las vean, ¿cierto? Y uno termina ocultando muchas cosas, tanto físicamente, aquellas mujeres que se ponen cejas nuevas, busto nuevo, no sé qué, todo eso. Y nos maquillamos hasta lo más íntimo para que no se me vea la rojita, que no se vea que tengo tantos añitos. Y de tantas otras maneras que los hombres no lloran. Es una manera de no me puedo mostrar vulnerable, no. ¿Sí me hago entender? No es fácil, porque como que nuestra vida se mueve en querer negar lo que es un hecho, la vulnerabilidad. Y a él le pasó lo mismo. Miren lo que dice, devuélvete. Este va a ser un momento doloroso, casi insuperable para mí. Entregar mi ánimo cohibido
a un insignificante trozo de papel lineal. El diario. Cuando ella comienza a escribir su diario, no es por voluntad propia. En medio de toda su crisis afectiva, una mujer que se enamoraba muy fácil y que además tenía un enorme deseo de buscar una pareja estable para casarse, como era el sueño de todas las chicas de los años 30, que tenía montones de ideas e ideales y había tenido un montón de novios, y que a última hora, cuando va a empezar a escribir su diario, ella está viviendo en Ámsterdam, porque entre otras no les conté otro chisme. Su mamá era una persona muy neurasténica, tenía una cierta tendencia a problemas psiquiátricos. De hecho, sus dos hermanos estuvieron en psiquiátrico, y ella tenía un temor enorme de poder caer en una enfermedad psiquiátrica. Y decide irse de su casa porque tenía mucho enfrentamiento con su mamá. No se entendía. Entonces ella sale de su casa. Y en esa salida de su casa, descubre que debe buscar un lugar en donde pueda vivir con un poco de más libertad. Pues allí es donde tiene muchas relaciones, por supuesto. Y donde va a vivir finalmente cuando escribe su diario es una residencia como de estudiantes universitarios, que era propiedad de un señor viudo mayor. Finalmente, Eddie se va a vivir allá y se hace amante de ese señor viudo. Se convierte en su amante. ¿Sí? Estando allí, una amiga le dice: óyeme, he conocido a un señor que llegó de Alemania y este señor lee la mano y como que atiende, si tú te sientes como en crisis, te va a ayudar. Y entonces él dice: ¿fue dónde ese señor? Ese señor se llamaba Julius Speer. Era discípulo de Jung, del psicoanálisis. Jung lo formó porque este hombre era un banquero, o sea, trabajaba en un banco y tenía como una pasión frustrada que era la música, pero nunca pudo cantar porque nunca pudo desarrollar el canto, porque todos tenemos una pasión frustrada. Ay, cómo me hubiera gustado ser, y no nosotros, pero bueno, ¿sí? Entonces, este hombre comienza a acompañar a Eddie. Eddie se enamora de él también. Este hombre tiene una prometida en Londres, que es judía, que lo está esperando, el Julius. Imagínense todo ese rollo. Usted dice: pero ¿cómo en un instituto de espiritualidad traen a una señora a hablar de semejantes cosas tan horribles? Pero miren, yo les quiero contar, es que esa es la realidad de la vida del ser humano. O si no, aquí traigamos los trapos sucios de San Agustín, a ver qué tan bonitos eran. Yo qué sé, de tantos santos que todas sus vidas pues no son dechados de virtudes desde el nacimiento. Precisamente la vida humana es eso. Y bueno, Eddie, miren lo franca y lo transparente que era, que todo eso lo contaba. Y no nos hemos enterado de eso, sino es porque lo contó ella en su diario. Y además, antes de morir, lo regaló para que por favor se lo publicaran. O sea que tenemos la autorización de conocer su intimidad. No estamos siendo infidentes. Pero porque eso tiene un sentido, ¿no? Cómo esa situación compleja que ella vivió, afectiva, sexual y demás, se convirtió en una oportunidad, porque Dios se vale hasta de eso para cambiar el corazón humano. Qué cosa tan interesante. Entonces, este hombre Julius se convirtió en su compañero de camino. Le regaló la Biblia católica completa a él. Le regaló las confesiones de San Agustín. ¿Quién las ha leído aquí? Las confesiones de San Agustín son una cosa extraordinaria. Hablan de la interioridad. Imagínense, esta mujer leyendo a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Rilke, el existencialismo, ahora a San Agustín, la Biblia, y en terapia permanente con Julius. Todo eso tenía que moverle algo. Al comienzo de su diario, ella dice: yo siento como si tuviera un estreñimiento, pero no físico, espiritual.
Imagínense ustedes un estreñimiento espiritual. Algo necesita salir, pero no puede. Eso sentía ella. Un caos interior. Y quería resolverlo. Y Julius le dijo, sí, pues escriba. Entonces por eso le dijo, escriba. Y cuando ella empieza a escribir, por eso escribe eso que les estoy contando. Me tocó irme a toda la historia para poder poner en contexto esta situación. Ahora sí vamos a la siguiente. Dentro de ese diario que Eti comenzó a escribir, dice, parece que lucho con la mayoría de los problemas de la vida. Y sin embargo, en el fondo, algo así como una bola de lana bien enrollada me mantiene en vida. Aunque a veces no soy más que una criatura miserable y asustada, a pesar de la claridad con la que puedo expresarlo. Miren cómo era esta mujer. Tiene una lucidez mental extraordinaria. Pero qué interesante. Ella dice que lo entiende todo, que lo capta todo. Al comienzo de su diario hay una partecita donde dice, en lo afectivo, me considero buena amante. Así lo dice. En lo intelectual, muy lúcida. Pero hay otra parte que sí la tengo muy complicada. No sé qué hacer con mi espiritualidad y con todo eso porque estoy complejísima. Estoy un poco enrollada con todo eso. ¿Sí? O sea, ella sabe lo que le pasa. Es muy importante aquí esto, ¿por qué? Porque en nuestras vidas, el reconocer lo que nos pasa es fundamental para empezar un cambio, una transformación. ¿Sí? Cuando uno se va de retiro espiritual, ¿quiénes aquí han ido a retiro espiritual? ¿No sienten que ese espacio es una posibilidad como para tomar distancia de la vida? Para poder verse uno como desde fuera con otro lente y poder, ahí sí, reiniciar su camino, darle salida a su vida. Eso es un retiro. Y eso es un poco lo que la experiencia de Eti la fue llevando, sin estar nunca en una casa de retiros. ¿Cuál fue la casa de retiros de Eti? Casi que el campo de concentración. Sí. Y la misma situación de la guerra, porque aunque no estuviera en el campo de concentración todo el tiempo, ya les vamos a hablar un poquito por qué no estuvo todo el tiempo. Imagínense ustedes verse amenazada permanentemente la vida por el tema de la guerra y que no sé si habrá un mañana y no sé qué será de mí. Ver que tenía que salir después de cierto momento con una estrella amarilla marcando que ella era una mujer judía. Todos los judíos debían ir marcados. Llegó un momento en que les prohibieron todo, tenía que dejar de utilizar la bicicleta, prohibido. Muchas cosas se les fueron prohibiendo. Les quitaron sus puestos, sus cargos. El papá de Eti era profesor, mamola, se quedó sin trabajo. Y así, toda la historia. Entonces, todo eso, pues evidentemente fue generando en ella el ambiente ideal de una especie de casa de retiro. Su lectura, su encierro, en esa residencia que les cuento de Han, de este hombre mayor y viudo, ella escribió buena parte de su diario que conocemos. En esa habitación de esa residencia, y mucho de ello en el baño mismo, cuando ella estaba arrodillada. Mucho de ello ocurrió ahí. En las primeras páginas de su diario se entremezclan toda clase de sensaciones y sentimientos. De alguna manera ya lo acabo de decir. Cuando ella dice, en esto me pasa esto, en esto soy lo otro. Curioso, ella comienza su diario escribiendo mucho cómo le atraía Julius. Era un hombre que le llevaba 20 y tantos años, y si ustedes ven la foto, que no sé si, bueno, aquí no la tengo, no es que sea tan atractivo, por lo menos a mí no me parece, pero a esta mujer le pareció divino. Y entonces se ponía a escribir y no sabía cómo expresar todo lo que le atraía, pero que sabía que como él tenía una prometida, ella no se podía meter con él. Entonces, el comienzo de su diario, todo el tema era ese, ¿sí? Todo se centraba. Y de repente, en la versión que tenemos en español, a partir de la página 60 de su diario, empieza a cambiar la cosa. ¿Cómo empieza a cambiar? Noviembre 25, más o menos, del año 41, ella empieza a escribir su diario en marzo 8 del 41.
ella dice, ayer, mientras paseaba por una de las calles de esta ciudad en bicicleta, de repente me vino unas enormes ganas de decir, Señor, tómame de la mano, no rehuiré nada de lo que quieras ponerme, lo aceptaré todo, siempre y cuando no me dejes de tomar de tu mano. Marzo 8 le parecía atractivísimo a Julius. Noviembre 25 decide tomarse de la mano de Dios. Pero no quiere decir que Julius no le siga pareciendo atractivo, no crean, eso no es tan fácil. El asunto es que ella ya empieza a abrirse el abanico de su propia experiencia de vida, ¿sí? Vulnerabilidad compartida. Esta situación que vive Eddie es la vulnerabilidad total. Pero esto de la vulnerabilidad compartida, ¿qué es? Que aunque yo soy vulnerable, no soy el único vulnerable. Y más en la situación de la guerra, ver tantas otras personas que como yo, o peor que yo, están siendo maltratadas y están siendo llevadas a morir de una manera indigna. Eddie se siente solidaria de estas personas. Vulnerabilidad compartida. Ella se siente solidaria. Por eso, no cargaré a los demás con mis miedos, dice. Yo tengo mucho miedo, pero no voy a cargar a los demás con mi miedo. No me amargaré si los demás no alcanzan a comprender lo que nos está pasando a los judíos. Tengo una especie de amor primitivo por la gente, por toda la gente. Qué mujer tan honesta, ¿no? Va expresando lo que siente. Y por eso, un día cuando ya estaba en el campo de concentración, rodeada de mujeres, porque la barraca de ese campo de concentración era de mujeres, los tenían separados. Ese campo de concentración en el que estuvo Eddie era en Holanda. Ese campo se llamaba Westerbork, quedaba como a 1 o 2 horas de Ámsterdam. Y ella, Eddie, tenía permiso para salir del campo y volver. ¿Por qué? Porque ella se había ofrecido como voluntaria para trabajar en el Consejo Judío, que era como un grupo de judíos que ayudaban a los que llegaban sin saber por qué, se habían llevado en camiones para el campo de concentración. Y que de ese campo de concentración luego los iban a distribuir a los demás campos de Europa. Ustedes saben, no sé si había distintos tipos de campos. Había campo de tránsito. El campo de Westerbork de Eddie era un campo de tránsito, es decir, de ahí nos movían a otra parte. Había campos de trabajo. Había campos solo para niños y mujeres. Había campos de exterminio. Y otros de empresa, de industria, que tristemente ponían a los judíos a trabajar con los residuos de los que habían muerto para elaborar cosas de fábrica, lámparas con la piel, cosas de oro con los dientes que les quitaban, etcétera, etcétera. Eso lo narra también ella en una de sus cartas. Durísimo, durísimo. Déjenme ser el corazón pensante de esta barraca. Mientras estaba rodeada de mujeres en la barraca, dice Eddie, mujeres que decían, no quiero pensar, no quiero saber lo que va a pasar, quisiera morir. Eddie decía, no, por Dios, no podemos dejar de pensar, pero que nuestro pensamiento venga del corazón. Por eso yo quiero ser el corazón pensante de esta barraca, para poder dar una mano, para poder ayudar, para no quedarme aquí quieta. Ese es el pensamiento de esta mujer. Viene al cuento acá una frase muy bonita de un jesuita francés, Pierre Teilhard de Chardin. No somos seres humanos que tenemos una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que tienen una experiencia.
experiencia humana. ¿Qué tal es la vuelta? Dale la vuelta. No somos seres humanos con experiencia espiritual, somos seres espirituales con experiencia humana. Si nosotros le damos la vuelta a eso, por favor, nuestra vida tiene calidad y vale mucho, pero vale mucho. Y eso fue lo que vivió esta mujer, lo que descubrió. La vida espiritual está unida a la situación histórica de cada tiempo y de cada momento. Con esto quiero decir simplemente que seguramente si Teresa de Jesús hubiese nacido en la época de Eti, su experiencia espiritual hubiera sido muy profunda pero muy distinta. Porque claro, es otro contexto histórico, es otra realidad diferente. Es decir, nuestra experiencia espiritual es directamente proporcional al contexto donde vivimos, a la manera que somos, ¿sí? Entonces nosotros no podemos pretender tener los arrobamientos y los éxtasis que tuvo Teresa. No podemos, porque es otro momento, porque es otro contexto, porque es otra situación, porque somos nosotros distintos, ¿sí? Y Dios se manifiesta, se revela, se nos regala a nuestra manera, si le dejamos, si le dejas. Si le dejo. En la experiencia espiritual de Eti convergen el dolor físico y el dolor que siente por sus hermanos y hermanas. Eti es una mujer, hablando de sus intimidades, muy hipocondríaca. Todos los días se queja de algo, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de muela, dolor de no sé qué, cada día le duele algo. A esta mujer todo le dolía, ¿sí? Cuando estaba a punto de ser llevada al campo de concentración ya final, estaba a punto de ser operada de vesícula, porque tenía unos dolores terribles, ya le habían dicho que le iban a operar. Yo me imagino cómo debió ser esos meses que ella pasó en Auschwitz antes de morir, si ella quedó sin día ni quedó 8 cuartos. Imagínense lo que es un dolor de esos cólicos de vesícula, ¿no? Era una mujer que se vivía quejando de muchos dolores. Entonces, ese dolor que ella siente en su cuerpo, ella lo siente por los otros también. Porque ella se imagina, este dolor mío y ahora en este otro, que además de su dolor, se le mezcla ahora el dolor de la amenaza, de la muerte, de la incertidumbre de la muerte. No sabemos cómo será. Incluso Eti llega a decir, aunque los piojos me devoren en Polonia. Porque claro, se oía que Polonia estaba llena de piojos por el desaseo de las barracas, por toda esa situación, ¿sí? Eso era lo menos, los piojos eran lo de menos. La experiencia espiritual es un acercamiento al lado invisible de lo real. O sea, no es que no sea real, es aquello que no vemos de lo real, pero que es más real que lo real. Una comprobación personal del fondo y fundamento de la realidad. La experiencia espiritual es una confirmación personal de que el mundo es mucho más de lo que es. El mundo es mucho más de lo que es. En esta imagen podemos ver el proceso de la experiencia de Dios que tuvo Eti, cómo fue Dios para ella. Se las resumo. Al comienzo de su diario, Eti habla de Dios de vez en cuando y desprevenidamente, como refiriéndose a un sujeto, ¿sí? Dios. Si Dios quiere, tal vez Dios, no sé qué Dios. En la parte media de su diario, comienza a hablar de Dios, a hablarle a Dios, comienza a hablarle a Dios. Y en la tercera parte comienza a hablar con Dios. Es un diálogo, se convirtió en ese diálogo de amistad, estando muchas veces a solas, como dice Teresa, con quien sabemos nos ama. Esa tercera fase de su diario se convirtió en un diálogo ininterrumpido. Entonces, ella ya no contaba cosas que le pasaban, sino hablaba con Dios, escribía. Dios, tal cosa, tal cosa, tal cosa.
Dios, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Así era su diario en esa fase final, ¿no? Dios no es una idea que ella tiene. Dios para Eti no es el pensamiento, no, no, no. Porque va emergiendo como una experiencia en ella. Ella llega a decir, imagínense, tan inteligente que soy, capto todo de una, así rapidito, pero a veces odio tener un cerebro, porque soy tan de la intelectualidad que esa otra parte a veces no sé cómo sacarla, para que fluya lo más importante, ¿sí? Entonces por eso dice, odio tener un cerebro. Dos autores teólogos latinoamericanos, uno fue asesinado en la Universidad de la UCA, y Jacobía, y otro, John Sobrino, todavía viven teólogos, hacen una propuesta de cómo acercarnos a la vida, a la realidad y cómo vivirla desde Dios. Y Ellacuría le llama darse cuenta del peso de la realidad. Eti se dio cuenta del peso de la realidad. Cargar con el peso de la realidad, es decir, hacerse responsable. Esto me comprometo, carambas, está muy duro, pero no me voy. Eti tuvo toda la oportunidad para evadirse del campo de concentración. Tenía toda la oportunidad, se la pusieron así. Y ella dijo, ¿yo cómo me voy a ir? Luego, ¿qué corona tengo yo? Pues, ¿por qué si los otros igual cualquiera podría? No, ¿yo cómo me voy a ir? Yo tengo que estar con ellos, me necesitan. Ella descubre y decide cargar con el peso de la realidad. Encargarse del peso de la realidad es la siguiente fase. Es decir, ya no solo me hago responsable, sino que aquí estoy, aquí me quedo y comienzo a encargarme y acompañar este proceso con esta gente. Y finalmente, lo más bonito de todo, dejarse cargar por la realidad. Dejar que la realidad te hable, que también te invada y que te construya desde ahí. Dejar que la realidad te invada y te construya. Eso hizo ella. Eso hizo ella. Decidió entonces ser testigo de la presencia infinita de Dios en el interior de la realidad. Esta es una frase de Juan Martín Velasco, mi maestro. Pero eso es lo que ella decidió. ¿Por qué la vida de Eti no parece inútil? ¿A qué edad murió Eti? Tenía 29. Tenía 29 años. Su diario lo empezó a escribir a los 27 años. O sea, en 2 añitos ocurrió su transformación. O sea, todavía estamos aquí. Lo logró en 2 años. Pues, mal que bien, si Dios nos tiene aquí otro ratico, yo creo que vamos a tener, bueno, si no viene ahorita la tercera, la cuarta guerra mundial, bueno, de pronto tenemos la oportunidad. Todavía se puede, todavía se puede. En la experiencia de ser amada, ella descubre el amor primero, el amor de Dios. Curioso, el amor de Julius, este psicoanalista, se convirtió para ella en el camino para el encuentro con Dios. Cuando Julius muere, porque Julius muere, ¿no? Iba también por el tema de la guerra, pero Julius le dio un cáncer de pulmón y murió en septiembre del 42. Y Eti decía, inexplicablemente, no me siento triste, me siento agradecida por ese hombre que fue el partero de mi alma. Gracias a él salí yo, logré salir la Eti que ahora soy. Entonces, no lamento su muerte, agradezco todo lo que hizo por mí y siento que está cerca de mí. Qué cosa tan interesante, ¿no? Dios se valió de Julius. Fue la forma de presencia para llevarla a él. Después de todo, lo que importa no es que yo sea comprendida, sino que debería ser capaz de ayudar a otros en lo que creo que es el camino correcto. Señor,
no me des el deseo de ser comprendida y realmente no me importa hacer el ridículo. Es un riesgo que corro voluntariamente. San Francisco de Asís se le parece, ¿no? Y hay otra partecita en que se parece muchísimo a lo que dice Teresa de su castillo interior. Cuando dice que nuestra alma es un castillo y que en el fondo y en el centro habita Dios. Mira lo que dice Eti. Yo siento que en mi interior hay un pozo muy profundo y que allá en lo profundo habita Dios. Pero que hay muchas cosas que no me dejan llegar allá. Pero allá tengo que llegar. Es la intuición del espiritual, del místico, que no importa de qué religión sea, Eti era judía, nunca se convierte al cristianismo. Ella muere judía, pero vive una experiencia de Dios nítida, profunda. Lo humano, vulnerado, se resignifica. Miren ustedes, esto es una tierra reseca, ¿no? Cuando la tierra está reseca, ¿qué pasa? Se agrieta, se abre. Y lo que sucede con la vulnerabilidad es que es como esa fractura natural que todos los seres humanos tenemos. Es como una fisura que llamaríamos fisura existencial. ¿Qué pasa cuando hay una fisura? ¿Se filtra algo? Pues eso es lo que se decía al comienzo. La fisura es la posibilidad, porque por una fisura en una montaña se deja ver la luz. Cuando hay un túnel y se abre una fisura, pues estamos en peligro, pero se puede ver la luz. Y hay una salida. Entonces, toda ruptura, toda fisura, toda rotura nos da la posibilidad de algo diferente. Entonces, la vulnerabilidad para nosotros en realidad, pues, ahí sí, como decía el Chapulín Colorado, como que lo hice a propósito, ¿cómo era que decía? Sin querer queriendo, ese fue el propósito de Dios con nosotros. Nos hizo vulnerables sin querer queriendo para que lo encontráramos a Él. Para que lo encontráramos a Él. Pero hay una pregunta. Sí. Yo había alguna vez preguntado por qué en este amor tan inmenso de Dios, Él permite que nosotros muramos, o sea, la muerte física. Entonces la respuesta fue de que más bien es una liberación del pecado, porque como Dios no creó nada mal, nada equivocado, entonces es la liberación del ser humano para encontrarse con el creador de todo lo bueno. Pues en realidad para el que cree, morir es vivir. Así como dice la canción, hay que morir para vivir. Y yo creo que esa es la certeza del que vive una experiencia fuerte de Dios, una experiencia espiritual. Que aunque sientas la muerte del ser querido, por ejemplo, a mí se me murió mi madre hace 6 meses, y el morir de la mamá tal vez es lo más duro que hay, cuando se le muere a la mamá. Bueno, cuando la mamá se le muere el hijo también, eso es durísimo, ¿sí? Pero alguien me dijo una vez, mucho antes de que mi madre muriera, alguien me dijo, cuando a mí se murió mi madre, yo experimenté por primera vez que yo también me podía morir. Sentí como mi muerte cuando ella se murió. Y bueno, le creí porque yo lo viví también. Pero no en el sentido de algo malo, sino que, caray, la vida tiene un algo más. Y se transforma la presencia de ese ser amado, se transforma la presencia. ¿Cuál es el duelo? El descubrir la transformación de su presencia. Ese estar ahí se convierte en un estar distinto al de antes. Antes de venirme yo para Quito, era la primera vez que yo salía del país después de que ella murió, ahora en diciembre. Y siempre que yo salía del aeropuerto la llamaba, madre, mira, estoy aquí, ya te llamo, no sé qué. Y sentí como esa necesidad de llamarla del aeropuerto. Y dije, miércoles, no, pero ella está aquí. Entonces me fui para la capilla del aeropuerto. Me vas a ir conmigo, te vas a ir, qué chévere, muy bien. ¿Sí? Eso es la resignificación de la vida, ¿no? Que sí que duele, pues porque no toda muerte duele, es parte del ser humano que somos. Pero qué bonito poder hacer esa transferencia, ¿no? Ese cambio. La solución a la deshumanización humana viene de la espiritualidad. Esta idea no es mía, es de Juan Martín Velasco. Escribió un librito que se llama Mística y Humanismo.
Y en ese librito le apuesta a la espiritualidad como el camino para humanizarnos. Y por ese lado fue que yo encontré a Eti como la vega para trabajar a Eti. La espiritualidad fue el camino de su humanización. Amo tanto al prójimo, dice Eti, amo tanto al prójimo porque amo en cada persona un poco de ti. Amo en cada persona un poco de ti, Señor. Seremos capaces de decirlo algún día. Amo en cada persona, incluso aquel que me cae mal, un poco de ti, Señor. Te busco por todas partes en los seres humanos y a menudo encuentro un trozo de ti. Intento desenterrarte de los corazones de los demás. Ella buscó siempre encontrar a Dios en el otro. Y decía, estas personas judías, hermanos míos, que odian tanto a los alemanes, no deberían odiarlos. Deberían descubrir que en ellos habita Dios también. Yo tengo que ayudarles a que descubran que Dios está en ellos y que, ¿para qué odiar al soldado alemán? Al fin y al cabo es uno como nosotros. Ella decía, yo no puedo odiarlos, no puedo. Nadie Dime. lo podía odiar. Incluso aquí no lo podía. Ella decía que no podía. Detrás de todo hay un ser humano, aún del hombre más malo. Y quizás, fíjate que eso que tú dices me hace pensar, por ejemplo, en Colombia, con todo el proceso de paz y toda esta situación que ha habido. La gran dificultad humana es el perdón. Y el descubrir que en el ser más malo también está Dios, sino que no lo ha dejado salir. Entonces, por eso dice Eti, voy a desenterrarlo, a ver si sale. Pero ahí está, es que eso es duro, eso no es fácil. No es fácil. Son frasecitas de Eti con las que estamos ya terminando. Cuando me siento físicamente mal, entonces es mejor apagar mi máquina de pensar, ¿no les parece? Pensando no llegaré a ninguna parte. Señor, dame sabiduría antes que conocimiento. Dame sabiduría antes que conocimiento. ¿Cómo era? Dice ella. Meter la cabeza en el cielo es posible, pero meter el cielo en la cabeza no. Lo que quería hacer San Agustín, ¿se acuerdan? ¿Quieres crear cada vez un mundo nuevo en lugar de disfrutar del mundo tal como es? Ay, es que si yo tuviera, ay, es que si yo hiciera, ay, es que si mi hijo, ay, es que si mi marido, ay, es que si mi esposa, ay, es que si mi trabajo. Y por eso es que si tal cosa, no somos felices. Nos vivimos lamentando porque no disfrutamos lo que somos, lo que tenemos. Nos hacemos felices porque es que ya lo somos. Lo que pasa es que, por favor, dése cuenta que ya lo es. Que ya lo es. Una barraca, esta es una barraca del campo de concentración. Dios, cógeme de tu mano, te seguiré de manera resuelta, sin resistirme. Dios mío, tú que me has enriquecido tanto, permíteme también dar a manos llenas. Mi vida se ha convertido en un diálogo ininterrumpido contigo, en una larga conversación, ella misma lo dice. Mi vida se convirtió en hablar contigo todo el tiempo. Por eso, diríamos que el itinerario de Eti nos ayuda a confirmar que la realización del ser humano que somos pasa por la experiencia del misterio, el misterio de Dios. Y esta experiencia en el siglo XX y en el siglo XXI, diríamos, recupera algo muy bonito del ser humano, la interioridad. Hoy todos los aquí presentes estarán porque hay una sed interior muy fuerte. Esa sed de interioridad es la que nos salva, nos resignifica lo humano. La respuesta a la pregunta por el sentido pasa por el despojamiento que cede el espacio del yo al otro y a los otros, sin por ello desfigurarse. Se trata de un retorno a la lucidez del espíritu. Con eso estoy terminando. Es decir, lo que logró Eti fue despojarse
de aquello que no le dejaba ser ella misma y de aquello que no le permitía que Dios emergiera del corazón para convertirse, como ella lo dice al final de su diario, en un bálsamo sobre tantas heridas, y no solo heridas físicas. Que mi vida, Señor, sea un bálsamo sobre tantas heridas. Y unos parrafitos antes dice: yo quisiera partir mi cuerpo como el pan y repartirlo entre todos aquellos que tienen. Más eucarístico no puede ser esa frase. Finalizo invitándolos, si queremos conocer más de esta mujer, que es extraordinaria. Van a venir unos super expertos a Colombia ahorita en agosto, de todo el mundo. Hemos hecho un super esfuerzo grandísimo para traerlos de España, de Brasil, de otros países, y del mismo Colombia. Vamos a tener un encuentro iberoamericano, el primero que va a haber, la primera vez que se va a hablar así en forma en grande sobre EPI, va a ser en Colombia, en Villa de Leyva, en la hospedería de los Padres Carmelitas, en Uruguay, del 23 al 25 de agosto de este año, en 2 mesecitos más o menos, ¿sí? Ojalá alguno de los aquí presentes. La información para... La información, ahorita, los que estén interesados, tomamos los datos para poderles escribir y todos los demás datos. Y también les tenemos un plegable que con muchísimo gusto los que quieran. Vale la pena. ¿Está en Bogotá eso? ¿Ah? ¿Está en Bogotá eso? Está en Villa de Leyva, a 3 horas de Bogotá. Pero el evento, toda la organización, en el costo va a incluir el traslado y el regreso a Bogotá. O sea, tú llegas a Bogotá, pero de Bogotá, ¿verdad? Y va todo incluido en ese paquete. ¿Sí? Pero en ese caso... ¿Ah? No, el paquete no lleva el avión a Bogotá, es lo único que no, pero todo lo que sea de Bogotá y terminado en Bogotá, todo el resto del evento sí. ¿De entonces, bueno, y está muy económico en relación con lo que suponen los costos actuales. Ustedes lo van a ver, lo van a ver. Entonces, si hacen esfuerzo hasta de pronto valdrá la pena. Pues, muchísimas gracias. Quisiera preguntar si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, señora. ¿Cómo la descubriste a ella? ¿Cómo descubrí a esta mujer? Pues buscando tema para mi tesis del doctorado. Como les conté, inicialmente la iba a hacer sobre teología y mística, pero algo me dijo que por ahí no era. Y comencé a indagar por el lado de lo humano y la mística, porque ese tema me encanta. Pero dije, bueno, tengo que buscar ahora un protagonista, un testigo, una mujer testigo, si lo hubiera, del siglo XX o XXI. ¿Quién será? ¿Quién será? Y me puse a mirar todo un listado de personajes, y muchos ya habían sido estudiados, muchos habían sido trabajados, y de repente me encontré con esta mujer. Precisamente una profesora de la universidad me dijo: yo tengo el diario de esta mujer, de Eti Gileson, échale una miradita a ver si de pronto eso es. Y yo la miré y me puse a buscar por internet y vi que no había casi nada escrito sobre ella, de teología, nada, solamente en inglés una tesis de hacía como 7 años, no había nada más. Lo demás era o filosofía o literatura, pero de teología no había nada. Por ahí fue que llegué a esta mujer. Me empecé a leer el diario y dije: esto es muy actual, esto le va a llegar a la gente. Y ahorita, por ejemplo, en la universidad, en algunas de las clases que se dan a los médicos y a los de otras carreras distintas a teología, se les trabaja el diario de él y se conectan muy fácil por ahí, porque ellos son jóvenes también, como en su momento él, y se identifican con muchas de las cosas que ella vivió. Por ahí es que llegué. Sí, señora. Pero en su experiencia, o sea, podría conocer que nos identifican por seguridad nacional, y hay momentos, por ejemplo, bueno, en la seguridad pública, la defensa, seguridad interna, alimentaria, pero la que más afecta es ver, por ejemplo, cuando toca hacer un estudio del tema de cárceles, que es situación compleja, pero lo más grave es cuando nos toca ver libros de gente que ha tocado a niños, cuando viven muchas veces. Yo soy familia de la justicia, parece de la justicia de Jesús, que es un santa aquí en el Ecuador. Entonces, digo, yo he estudiado en sabiduría,
cómo se ayudan, cómo bloqueo al ver a una persona que hace tanto daño, veo a gente con mucha maldad. Yo digo, esa gente será que lleva un año y en la vida no ha encontrado esa luz, pero ¿cómo se aprende a bloquear? Yo estaba el otro día analizando con unos especialistas que son psicólogos y yo les decía, tanto los niños y las personas que han sido afectadas, porque son muchísimas inteligentes, ¿no? ¿Cómo se les ayuda a bloquear y decir, eso yo no lo hice, yo tengo que estar en paz? Y yo decía, debe haber algo, pero ni los especialistas saben cómo. Claro que sí, porque Sí, porque yo hace años lo que hice fue, de un niño afectado, yo le dije a los compañeros de la universidad, vamos a hacer lo siguiente. Ellos entraron al lugar donde estaba el niño con una mamá y un especialista. Entonces los compañeros dijeron, venimos aquí a cumplir una misión, y la especialista le había hecho una entrevista y todo lo que ella había escrito lo puso como en un cartoncito. Entonces los compañeros, la misión de ellos dijeron, venimos en la misión de llevarnos esto, nosotros nos vamos a hacer cargo, pero fue algo que, ¿saben? Que funcionó en cierta un gesto simbólico. Mira Sí. cómo tú mismo estás dando la respuesta. El mundo de los símbolos y de lo que trae el ser humano que realmente quiere que la cosa se resuelva, pues Sí. logra, porque son actos. muy fuerte. Sí. Y después de unos 4 años de vida, me dejó me dijo cómo está el niño. Me dice, él se acuerda de los señores policías, de eso que ellos hicieron. Pero yo digo, debe haber algo espiritual, algo que bloquee, que se ayude, porque a uno como ser humano le indigna muchas cosas, ¿verdad? Pero la idea no es seguir con esa violencia, Por si no supuesto decir que no. poner un alto, pero ¿cómo se hace? Lo que pasa es que, mira, no hay una receta. No hay una receta para estas cosas, como pasó aquí. Es decir, hay toda una dinámica interna que si la persona es sensible y la permitirá la ayuda de otro que le ayude en ese proceso interno. Pero necesitamos eso, descubrir que el otro no es el malo, no vamos a mirar el otro como malo o el mal, sino mirarlo como la posibilidad que tiene y que no ha surgido en él. Así es como desde esta perspectiva hay que mirar al otro, porque de lo contrario, claro, se pueden hacer muchas cosas, pero van a ser inoficiosas. Cuéntame. Una pregunta, no sé si en un momento tú dijiste de la experiencia de ella con Dios en una bicicleta, no sé si podríamos profundizar un poquito esa parte. Pues la primera parte de su experiencia acontece justamente en la bicicleta. Pues con ello lo que queríamos decir era que la experiencia de Dios no tiene lugar, no tiene un espacio, no tiene que ser en una capilla, no tiene que... Simplemente si la persona está sintonizada en esa búsqueda, en algún momento en el que menos se imagina, si está abierta a la presencia, se le da y la va a sentir, y va a sentir la gana de contarla, de verbalizarla, de convertirla en palabras. Eso es lo que acontece. Como al baño. Exactamente, no puede pasar en cualquier lugar. Sí. ¿Cuáles serían las trabas para no estar abierta a esa experiencia de Dios? Porque hasta cierto punto pienso que son personas privilegiadas. Por ejemplo, lo que habla Chardai parecería un trabalenguas, pero que tiene una tremenda profundidad. Pero esa profundidad yo la entiendo como una persona privilegiada, escogida de Dios, o como lo que pasaría en este momento con Eti. Tuvo un encuentro con Dios, y usted ha repetido en la charla varias veces, siempre que esté abierta. A lo mejor, y también advierte que las que estamos aquí posiblemente queremos esa experiencia. Pero entonces, ¿qué hacemos para recorrer esa cortina y tener esa experiencia? Es que ahí sí hay que esperar, hay que tener la paciencia. Pero entonces es una gracia de Dios. No es, claro, es una gracia, por supuesto. Entonces pero no tenemos no que significa, a ver, es muy importante que tengamos claro que no significa que haya unos poquitos privilegiados que tengan acceso a la experiencia y el resto de los mortales, pobrecitos, nos tocó así como de puro raso. No. Yo sí creo que eso hay que cultivarlo. O sea, hay una parte que corresponde al ser humano y hay otra parte que le corresponde a Dios. Y que pueden pasar años, pueden pasar días o pueden pasar poco tiempo. Eso
Va a depender de tantas cosas que son inexplicables, pero nunca vamos a tener, o sea, no se puede decir que eso sea por privilegio o porque eres no. De hecho, hasta hace un tiempo se pensaba que la experiencia mística solo era para ciertos seres especiales. No. Y que los demás, si acaso, pues el resto, y ya. No. Todos tenemos esa llamada interior. Lo único es, esa puertica abierta significa que tú te liberes de una cosa que yo también mencioné, que es el ego. ¿Sí? Salir de aquello que en lo que yo pienso que soporto mi seguridad, pero resulta que no es. Y a veces no lo identifico. Cuando no lo identifico, debo también orar para que yo lo pueda identificar y permitir que salga eso que no me deja hacer. ¿Sí? Entre los autores espirituales se habla mucho de una cosa que se llama deshacimiento, ¿cierto? Como renunciar a eso que no me deja que Dios me habite. ¿Sí? Y es un proceso que puede durar toda la vida. ¿Sí? Y que no puedes lamentarte porque no lo hayas vivido. Ay, pero es que yo, mire, ya tengo 60 y nada, y yo ya tengo 70 y nada. ¿A qué horas? ¿Cuándo irás a hacer eso? Mira, a lo mejor ya pasó y no te diste cuenta. Puede ser. Ahí también me gustaría agregar parte de lo que te escuché, que decías que el momento prácticamente en que ya todos nos sentimos vulnerables, vamos renunciando un poco a ese ego. Porque por lo general queremos controlar todos, no mostrar esa vulnerabilidad. Y el rato que asumimos esta vida que ya decía, ¿para qué crear otro? Si el que tienes, es como quien dice lo suficiente. Quizás ahí cuando nos abandonemos, esa gracia que tanto anhelamos llega, porque estamos aceptando la realidad, porque no vamos a cambiar nada, así la querramos. Exacto, has dicho lo que es muy bien. Muchísimas gracias por ese aporte. Realmente es eso, no esperar nada. Estar, aceptar y sentirse pleno en lo que estás viviendo. Sin pretender que algo más tiene que pasar. Es que eso quizás nos enseñaron mal, de pronto, que tengan que pasar cosas, que nos pasen cosas. Y resulta que a veces no pasa nada, pero ya todo está. Y no pasa nada, y ya todo está. Y no te has dado cuenta. Sí, por favor. La pregunta es sobre ella, ¿no? Sobre su vida y su diario. Y es si su diario o su experiencia pudiera orientar en un proceso de reconciliación. Ahora le voy a compartir un poquito el contexto. Yo estoy estudiando también el tema de procesos de perdón y reconciliación, pero sobre todo en víctimas de abuso sexual cuando son menores de edad. Hay un programa que se está haciendo en la universidad, entonces yo estoy metida en el programa, pero desde la teología. Yo he sacado un poco de insumo de la experiencia de ejercicios espirituales, ¿no? Y la experiencia básicamente es, uno se reconoce también victimario, pero capaz de recuperar la humanidad desde lo que Dios te da la oportunidad de ser y de hacer. Luego yo puedo mirar a mi victimario de otra manera y puedo quizá perdonarle con menos dificultad. Ahora, aquí se hablaba más en términos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo no sé si es que ahorita mismo no tengo el diario, lo leí hace muchos años en Cuba, pero ¿será que justo la experiencia primera que ella hace de ser una criatura vulnerable y súper pecadora, aunque ella al principio no se reconoce pecadora, sino mete un montón la pata, pero es en nombre de ser auténtica? Sentirse una criatura vulnerable quizá le ayuda luego a poder mirar a sus agresores y a los que estaban acabando con su pueblo y con su propia vida con otros ojos, se podría decir, no sé. Sí, yo creo que es por ahí, por lo que estás diciendo. O sea, yo creo que es la identidad vulnerable, esa identidad que compartimos, es la que da la posibilidad de dar ese paso al perdón. Cuando la vulnerabilidad compartida es la que habla. ¿Sí?
porque también al soldado alemán, ella lo menciona en su diario y lo ve como un hombre vulnerable. El pobre soldado acepta órdenes. Sí. Pero en eso tendría que haber una experiencia así como, o sea, su encuentro con ese Dios que ella al principio no sabe casi ni conceptualizar, ¿tiene mucho que ver en esa toma de conciencia o es un proceso que se da sin que ella misma se dé cuenta, pero que se da más naturalmente? No me acuerdo de, quizás tendría que Sí, ver sí, eso, sí. pero... El proceso en ella es muy natural, pero también responde a una búsqueda, porque ella lo hace muy consciente desde el comienzo. Pero lo que va ocurriendo en ella, ella misma va contando, miren, hoy me siento así, he progresado un montón en esto y en esto, pero en esto vuelvo y meto la pata, ¿no? Ella va diciendo, además ella se regaña ella misma, ¿no? Ella se regaña durísimo y dice, miedosa, desgraciada, pero es que te ves al espejo y no te ves quién eres. Ella se regaña, ella se trata duro. Y al momento otro dice, no, pero tienes que ayudarte con no sé qué, y no se te olvide leer a fulano, pero no se te olvide anotar la frase de tal, porque si no la anotas se te va a olvidar. Entonces ella como que dialoga con ella misma. Y en ese diálogo, entre esa parte que recae de ella y en ese deseo de ser ella auténtica, va surgiendo la Eti excéntrica, esa auténtica que está en el fondo, ¿no? Ahí va surgiendo. Las palabras o los conceptos en los que podríamos resumir la vivencia de Eti, yo le veo, por ejemplo, vulnerabilidad, perdón, ¿cuáles serían otros conceptos más que aparecen en esto? Vulnerabilidad, perdón, alteridad en el sentido del otro, ¿no? El sentido del otro, alter, otro. Vulnerabilidad, perdón, alteridad, fe, confianza, ¿sí? La búsqueda de ella. La búsqueda de ella. El proceso que la llevó. Que todos conocemos a camino. No sé qué tiempo tenemos, padre, ya terminamos. No sé qué horas son. Tenemos 10 minutitos por si hay alguna otra pregunta, inquietud. Si sobre el evento quieren conocer detalles también, si quieren les puedo contar. ¿Quieren? Sí. A ver, antes. Jung. De la psicología de Jung. Acerca de qué me preguntas. De los conceptos que se tratan en la vivencia de... Ya. No directamente, porque digamos que es posible que a lo mejor sí se me haya pasado alguno, en este momento no lo tengo presente, pero podemos buscar en Jung qué cosas se podría dar como claridad. Sí. Yo soy graduada de la escuela junguiana. Mira. Entonces, lo importante de él es que a pesar de haber sido un discípulo de Freud, se tuvo que separar porque él concentró solo su atención en el sexo, en la ficción, y encontró y profundizó en el ser como mente, cuerpo y espíritu. Él lo dice, espíritu. Y le da más importancia al espíritu que al verdadero cuerpo. O sea, las dolencias y todo vienen del espíritu, de esa falta de Dios y de ese vacío. Entonces, eso es la clave para mí de la psicología junguiana, que es un psicoanálisis muy profundo, muy especial y muy inicial. Muchas gracias por tu aporte. Mira, ahí tenemos una pista. ¿Había una manito levantada por allí? ¿Sí? Víctor, pues no. Curiosamente, pero bueno, son historias parecidas. Son historias paralelas, digamos, incluso vividas en campos de concentración, en situaciones distintas, bueno, pero tienen una en común. Diríamos con Maximiliano Kolbe y otros que estuvieron en campos de concentraciones, así como hubo judíos que no fueron capaces de superar la experiencia tan terrible de lo que fue ese sacarlos y ese convertirlos en objeto y no en sujeto, no fueron capaces y empezaron a odiar y murieron mal. Hubo otros que sacaron el mejor partido al sufrimiento. Entonces lograron encontrar y darle la vuelta al sufrimiento y encontrar posibilidades de recuperar y sentido.
lo que se preguntaba Víctor Frank todos los días, ¿cómo encontrar sentido en medio de esta realidad? ¿Cómo es que el hombre puede buscar sentido? El hombre busca el sentido. Entonces, hay muchas cosas parecidas. Fíjense que no les comenté que en su diario, un dato curioso, Etty escribe el 2 de agosto de 1942, hoy llegó al campo de concentración de Westerbork una monja y su hermana, monjas del Carmelo. ¿Quiénes eran? Edith Stein y su hermana Rosa. ¿Sí? ¿Quién era? Edith Stein y su hermana Rosa. Entonces, miren, por lo menos quedó esa reseñita, o sea que sí coincidieron, al menos se saludarían, me vaya usted a ver, ¿no? Pero sí coincidieron. A los 8 días, el 9 de agosto, fue muerta, aparece datada la muerte de Edith Stein, o sea que ella no duró nada en ese campo que era de tránsito, inmediatamente la trasladaron, por lo tanto no pudieron interactuar mucho con él, porque la trasladaron casi que inmediatamente a Auschwitz. ¿Murió en esas cámaras? Murió en la cámara de gas, en esta. Sí. Entonces, si quieren, les comento un poquito del evento. Es un encuentro, se llama encuentro y no congreso, porque la idea es que aunque tengamos un elemento académico importante de contribución sobre Etty, sobre mística, el tema va a ser mística, arte, vulnerabilidad, estamos en esa línea, no va a ser solamente académico, sino que vamos a tener nuestra fundación, se llama la Fundación Egiles, porque estamos trabajando con los padres carmelitas. Nuestra fundación quiere promover y acompañar la vulnerabilidad humana en 3 dimensiones: física, emocional y espiritual. Mal haríamos en convocar un evento solo académico para cabezas. No tiene sentido con todo lo que les estoy contando. Entonces, es un evento que va a ser en ese lugar tan hermoso y paradisíaco como es la hospedería del Duero en Villa de Leyva, que es de naturaleza preciosa. De manera que vamos a tener espacios de trabajo corporal, vamos a llevar un profesor que es experto en el trabajo corporal. De España, nuestra fundación tiene ya una sede en España, van a venir unos expertos en danza contemplativa, que nos van a invitar por la mañana. Vamos a tener un espacio de trabajo corporal y los que quieran danza contemplativa, simultáneamente, los 2 mañanas que vamos a compartir. Y dentro del proceso mismo del evento vamos a tener espacios para el trabajo corporal y espiritual, son unos espacios de oración bien bonitos, y luego también vamos a cerrar con una eucaristía que nos va a presidir un obispo auxiliar de Bogotá que se llama Monseñor Luis Manuel Ari, que va a estar también presente en el evento. Entonces la idea es que no sea una cosa académica, sino que tenga la parte física, emocional, espiritual, tenga todo, un poquito de todo. ¿Nos pueden mandar a los correos? Pues mira, necesitaríamos ahorita tomar, si tú nos haces el favor, los daticos de nombre, correo y teléfono, que con muchísimo gusto les enviamos toda la información y les respondemos también vía WhatsApp, que ahora es muy fácil. Si quieren, tomen nota de este número celular en Colombia, porque pueden por celular comunicarse por WhatsApp, es gratis, ¿verdad? Pues por ahí la persona encargada de mercadeo nos va a ayudar. El número sería más 57, que es el prefijo de Colombia, 318 478 8713. 318 478 8713. De todas maneras, a las personas interesadas, ahorita les podemos entregar un plegable con todos los datos, la información. Ahí están los correos, está la página web nuestra, que no sé si tenemos internet, si quieres la puedes mostrar. Si quieres, búscate ahí www.creciendoconeti.org. Pero en la hojita ya podríamos quizás hacer un grupo de acá de Ecuador. Magali, mira, aquí había, ¿tú estabas interesada? ¿Aquí atrás? Pues mira, aquí hay como 3 personas para enviarle los datos. Y podríamos hacer un grupo quizás si es que hay personas, porque claro, eso nos resultaría más. Claro, se puede hacer un grupo y además porque si se acomodan en habitación triple cuádruple sale todavía más barato que si van a una habitación individual. Entonces eso también es una... Y el hotel es un hotel supremamente amplio y cómodo y las habitaciones son muy grandes
y espaciosos los baños que permite todo eso. Realmente no se van a sentir mal, se los digo por experiencia porque ya lo he vivido, entonces no hay ningún problema. De hecho, casi toda mi gente que llevo de la fundación, de voluntarios y todos los que van a ir, nos vamos a acomodar así, de a 3, de a 4, de a 5, para poder además dar espacio, porque si no, no alcanzarían las habitaciones para todo el mundo. Creciendo con eti.org, todo pegadito. Creciendo con eti.org. www.creciendoconeti, eti con doble T y .org. Ahí ya nos está viendo la página. Ahí ya nos anuncia el primer encuentro iberoamericano. Podemos ir arriba, dice encuentro, hay una partecita que dice encuentro, y a la izquierda. Abajo, debajito ahí, encuentro. Okay. Y vamos bajando y vamos encontrando, aquí está la foto de Esi con el fondo del hotel, una partecita del hotel que es muy hermosa. Seguimos bajando, ahí encuentran un video que se hizo hace una semana en el Seminario Mayor de Bogotá para contar con quién es Eti, invitar al evento. Aquí está el objetivo del evento, si seguimos bajando está el cartel con la información básica, y si seguimos bajando está inscríbete aquí, también hay posibilidad de que se inscriban aquí por la página para llenar sus datos, y los contactamos, eso también es otra posibilidad, y aquí están los conferencistas invitados. María Clara, si quieres para ahí, María Clara Guinguemer es una teóloga quizás de las más importantes que hay en este momento, mujer, teóloga mujer de la Universidad Católica de Río de Janeiro. Viene como conferencista. Bárbara Bucher es otra teóloga del Brasil, es una religiosa mercedaria de una sencillez y de una transparencia, es una mujer extraordinaria, Bárbara Bucher. Fernando Arriero Perantón, que es nuestro director de la Fundación ETI en España, que viene también como conferencista, y bueno, y aquí presente estoy yo también, que voy a decir alguna palabrita sobre ETI. Y luego, más abajo, no sé si tengas más cositas. Está un poquito las líneas desde donde se va a hablar, de ETI. Y básicamente toda la información allí encuentran, ¿sí? Básicamente. Pero de todas formas sí es interesante que nos puedan dejar sus datos porque más directamente los podemos contactar quienes estén más interesados. Entonces, de verdad, les agradezco muchísimo. ¿Te ibas a hacer una pregunta? Están en pesos, pues ustedes los convierten. Están en pesos colombianos, los convierten a... ¿Cómo se llama? Ahí también los dólares, sí, ahí también los dólares. Entonces dice, por ejemplo, son 7 posibilidades de hospedaje. Entonces hay una que es, si es habitación individual, el transporte incluye Bogotá, Villa de Leyva, Bogotá. Hospedaje en Villa de Leyva, 2 noches, alimentación, todo eso, más la inscripción al evento y el derecho a tener las carpetitas con todo lo que da el evento. Todo eso, para una persona que vaya a ir sola en una habitación individual, tiene un costo de $220. Todo eso completo, con todo, desde Bogotá. El tiquete sí se los quedo debiendo porque eso sí nunca me observaría de Quito a Bogotá, pero me parece que es un costo económico. Además que es un hotel de muy alto nivel. El hotel. Perdón. Sí, señora. ¿Habrá posibilidades, por ejemplo, para adquirir el tiquete de sí? Porque claro, cuando se compra de Bogotá sale un poco más económico que comprarlo de no sé si hay esa posibilidad. Tocaría mirar esa posibilidad, ¿cómo haríamos? No sé, la verdad esa parte no se podría decir. ¿Cuánto queda el costo por una persona? En una habitación sencilla para una persona que va sola es 220 y ahí va bajando. Si tú te quedas con otras personas, si son 3 personas o 2 personas, son $200 por persona. O sea, baja $20. ¿Sí?
Si son 3 personas en adelante, el costo es de $175 por persona. Y no se puede hacer un grupo para cada uno. Pero eso lo podríamos ver aquí, pues. Para el pasaje, para el ticket. El pasaje de aquí sí les tocaría a ustedes armar el grupito y buscar en la agencia Aquí en la agencia sí. claro, buscar en la agencia esa posibilidad. No es que claro. Es que hay muchos costos diferentes dependiendo de la aerolínea y los horarios. Hay veces volando en horarios de madrugada sale muy barato, ¿verdad? Pero ¿cuánto más o menos? No lo sé, padre, ayúdanos ahí porque yo ni me acuerdo cuál es el ticket. Pero sería buenísimo, sería condición que me ayudara a pedir el pasaje, porque de aquí pasa Todavía no se han inscrito y ya les vemos en Villa de Leyva. Ustedes están como Santa Teresa de Jesús, que le habló de las fundaciones al Padre General y ella ya decía íbamos a fundar en Caravaca, íbamos a fundar en Villacampo, desde el Valle Provincial, pero si todavía no le dan la patente y madre, usted ya está armando viaje. Entonces, a ver, en cuanto a los viajes un poquito, hay 2 opciones. La primera es comprar aquí, o sea, como la modalidad para poder ahorrar un poco, ya decía Rosana, es poder viajar de madrugada, así sale económico. Lo otro, lo que pregunta también Jennifer, la posibilidad de comprar allá, no es mucha la diferencia. Si comprar allá en pesos colombianos, o sea, que le baje $50, no es tanto. Lo otro es que también se puede hacer un viaje nacional hasta donde yo sé, de aquí a Esmeraldas, de Esmeraldas a Cali, Cali, Bogotá, que es como unos 2 viajes y sale ahí, de esa manera sí es un poco más económico, rentable. ¿Sí? Esmeraldas, Cali y Cali, Bogotá, porque Esmeraldas y Cali o Esmeraldas y Pasto son vuelos nacionales, no son vuelos internacionales como si es Quito, Bogotá, y de esa manera sale un poco más económico si en caso de que quisieran participar. O lo otro pues por tierra, pero es un poquito... Pero hasta viajes. ¿Perdón? Eso también puede ser. También eso de aquí puede ir a Ipiales en bus y luego ya de Ipiales Bogotá es un vuelo nacional y sale más económico. También es opción. Más o menos. Yo creo que estará entre unos $200, 150, $200. Entre 100 y 150 dólares, más o menos, $180. Creo que no pase de $200, si es nacional, el Pasto, Bogotá. Y pues este congreso es muy interesante desde la figura de Eti, donde se van a ir a hospedar. Es una hospedería de los padres carmelitas. Sé que ya por el ascensor que hicieron es 5 estrellas el hotel, y es un lugar hermosísimo, muy bonito. Entonces, si están interesados, si quieren ir, realmente vale la pena hacer ese esfuerzo. Y además que conocen y se llenan de espiritualidad y vienen transformados al instituto o a sus casas también. Sí, con Magali para anotar los datos que necesita acá, también está repartiendo un tríptico para que lo pueda tener, y ahí están todos los contactos para más información. Bueno,
No sé qué otra pregunta haya del evento, del encuentro que habrá de Eti, o de la charla, o alguna otra pregunta que le quieran hacer a Rosana. Después de este nos podemos ir a otro. El próximo será en España. Por eso hay que aprovechar este que está más cerca. Sí. Cristina. ¿Cada cuánto? Pues estamos pensando cada 2 años, pero cada 2 años una vez en España y otra vez en Colombia, o sea que dentro de 2 años sería en España y dentro de 4 entonces sería otra vez acá, 4 o 5. Vamos a ver, ¿no? Porque no es fácil organizar una cosa de estas, es un reto. Y los asistentes no tiene que ver con qué religión. No pasa nada, no pasa nada. La espiritualidad. Yo digo que la espiritualidad congrega, exacto, la espiritualidad congrega. Ahí nadie pelea. Ahí nadie pelea. Bueno, pues de parte del Instituto de Espiritualidad, Rosana, le queremos agradecer por este tiempo que nos ha brindado y también por su conocimiento y amor a Eti. Y le queremos hacer llegar este presente para que lo conozca más a Eti. Quienes deseen también conseguir, Rosana trajo 2 libritos que ya no hay, porque ya se terminaron, que es el diario y que es también un extracto de su tesis. Es mi tesis doctoral sobre ética y es cortita, es muy cortita. Entonces, quienes deseen se pueden inscribir también ahí con Magali. Usted tiene la carta. Quienes deseen conseguir, nosotros podemos sacar fotocopias y pueden reclamar en el instituto. Sí, pagarían el valor de las fotocopias. Quienes deseen tener el diario y también la tesis de Rosana. Mística y humanismo y humanidad. Eti Gilesun, mística y humanidad. Es la tesis. Perdón, lo que yo creo que está unos 7 por ahí, 7, 8, algo así. Sí, el diario cuesta eso. Perdón, Juan Carlos, es este que también es de fotocopia. Ese es el diario, lo que costaría sacar fotocopia y ya. No, trajo de Bogotá. Poquitos. Entonces, si desean, pueden anotarse con Maribel. Maribel, ¿usted tiene la lista? Quienes desean, pueden anotar ahí su nombre. Disculpen una cosita, olvidé. Si ustedes quieren nutrirse todos los días, no todos los días, día de por medio, con una frase bonita de Eti, del diario, pueden, por Instagram o por Facebook, estamos publicando, y por Twitter. Búsquenos por Fundación Eti Gilesun. Ahí encuentran, a los que recibieron el plegable, ahí encuentran las redes sociales, porque por ahí nos podemos comunicar también. Muchas gracias entonces a todos por la asistencia, por este tiempo, y nuevamente les pido un fuerte aplauso para Rosana. Y así damos por concluido esta conferencia, y muchas gracias también a todos los que siguen a través de la página de Facebook para el Instituto de Espiritualidad Santa Teresita del Niño Jesús.